Buenas tardes, esta es la clase 13 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Estamos a mitad de año, empiezan las vacaciones y vamos a dar por terminada la primer parte teórica para luego arrancar con las prácticas en el segundo semestre. Habíamos dicho que el tema de este año era comunión vivificante. Estamos hablando a los redimidos, a los que han recibido el perdón de Jesús y están unidos en espíritu al Espíritu Santo. Y estamos viendo cómo es ese proceso para que la vida de Dios se manifieste a través nuestro. Habíamos dicho que la vida eterna era integrar lo espiritual a lo natural, vivir guiados por el Espíritu Santo. Y te habíamos pedido al principio de años que busques un símbolo para poder entender con más claridad lo espiritual, que es intangible y eterno, en este mundo tangible y temporal. Habíamos puesto uno de los ejemplos, el crecimiento de una semilla. Y entonces te pedimos que elijas un símbolo y que te ubiques en una parte de ese proceso de crecimiento, porque es un proceso gradual y es interactivo. Una parte hacemos nosotros y otro el Espíritu Santo de Dios. Es un proceso interactivo de gracia que Dios da y obediencia de nuestra parte. Y habíamos dicho que teníamos que tener una imagen correcta de Dios, porque Dios tiene buenas intenciones con nosotros. Él anhela nuestra compañía, se goza de compartir con nosotros el día a día. Él nos diseñó y nos creó para ser hermanos de Jesús, hijos en una gran familia de la fe. Y entonces la parte de la vida espiritual lo que te da es identidad. Sabes de dónde venís y hacia dónde vas. Y en este proceso de ser espiritual, de dejarnos ser guiados por Dios, lo último que vimos es que tenemos que tener conciencia de nuestra dimensión, una dimensión natural que tiene tendencia a pecar, pero una dimensión más fuerte, espiritual, que cada día crece, que es la que me ayuda a obedecer a Dios, a tener una manera de pensar y de sentir como tenía Jesús, enfocada en lo eterno, en lo espiritual. Y este proceso que dijimos que era como una metamorfosis, Pablo usa esa palabra, tenía una parte que era cerrarnos y volver a repensar todo lo que es nuestra vida a la luz de las verdades eternas. Y entonces transformar esa manera de pensar y de sentir para poder ser libres. Porque en esto, cuanto más dependemos de Dios, más libres somos. Es la verdad que está en Jesús. Es dejar que Él sea Dios, que Él determine la verdad, que Él determine lo bueno y lo malo. Y yo voy a vivir dentro de esos límites que Él me enseña en su palabra. Pero quiero decirles que estamos en tiempos peligrosos, como dice la Biblia, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Y dice Pablo, tengan cuidado, no se confundan. También dice Pedro, no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan y pierdan esa certeza, esa firmeza que tienen en la fe. Entonces, para esto tenemos que estar atentos, tenemos que vigilar. Dice, seamos como los que están en vigilia y están atentos y escudriñan todas las cosas. Tenemos que, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, estar en Cristo y Cristo en nosotros, o sea, recubiertos por Cristo por dentro y por fuera, bien cerrados en la verdad de Dios para que la mentira no encuentre lugar en nosotros. Y para eso yo quisiera recordar con ustedes algunas verdades básicas que a veces por muy básicas se nos pasan por alto. Lo primero es que hay un modelo. Somos seres creados por Dios y en esa creación Dios tuvo un modelo, y si tuvo un modelo significa que yo sé hacia dónde tengo que crecer y desarrollar. Ese modelo es Jesús. Jesús es todo lo que nosotros hubiéramos sido
si el pecado no nos hubiera corrompido. Y en Cristo, en su persona divina y humana, ahí estamos nosotros escondidos con Cristo. Y nosotros vamos a seguir sus pasos. Fuimos también pensados, diseñados, amados, creados por Dios con un propósito, ser parte de su familia. Y fuimos redimidos, seremos resucitados y ascendidos a los cielos para ser parte de esa familia eterna. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que hay un modelo, que Dios es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas, y que en ese modelo el propósito es expresar su gloria y extender su reino. Y algo muy importante en estos días, fuimos creados varón y mujer. Todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo es una unidad, varón o mujer. No puede haber distorsión. Así nos creó Dios. Y fuimos creados para amar y ser amados. Amar es abertura, dijo Jesús, es darse unos a otros. Fuimos creados para eso, para amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, para poder vivir de esta manera necesitamos ser espirituales. Ese proceso de desarrollo espiritual es un medio para vivir a la manera de Dios, no es un fin en sí mismo. Y de esa manera vamos a vivir siendo espirituales, viendo las cosas como Dios las ve. Lo segundo que quisiera que recordemos es que el pecado contaminó el modelo original de Dios. Cuando la Biblia habla de que estamos perdidos, esa palabra perdidos quiere decir destruidos, perecedero. O sea, en esa creación perfecta que Dios había hecho, el pecado introdujo la muerte, introdujo una semilla de maldad que comenzó en la raza humana un proceso de descomposición hasta su destrucción total. Entonces el pecado nos transformó en perecedero, nos contaminó y contaminó todo el ser, y vemos cómo toda la humanidad cada día está más corrupta aún en su identidad en contra de lo que Dios creó. Lo tercero que tenemos que recordar es que Jesús, el primogénito, el unigénito de Dios, que tomó cuerpo humano y vino a este mundo, vino a restaurar el daño del pecado. Él vino a traer salvación y vida. Él vino a absorber esa semilla de maldad del pecado. Él cargó sobre él esa semilla de maldad y la destruyó. Dice que sorbió la muerte y la destruyó, la transformó en vida. Entonces Jesús trajo la vida y la inmortalidad que habíamos perdido. Y cuando Él dice que vino a salvar y que vino a sanar y que vino a preservar, está hablando de que vino a amarnos. Cuando alguien dice que Jesús es amor y que Dios te ama, le estás diciendo Dios te ama y quiere restaurar el daño que el pecado hizo en tu vida, porque todos somos pecadores. Nunca te olvides, todos estamos en proceso de descomposición a causa de la maldad. Y Cristo vino a eso. Él quitó el pecado del medio y ofrece su perdón para todo el que quiera. Cuando vos escuchaste el mensaje del Evangelio y creíste, en ese momento Dios te dio el don de la fe. Y habiendo recibido el perdón y aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, fuiste unido en tu espíritu al Espíritu Santo y comenzó el proceso de vivificación. No tengas miedo. Si creíste en Jesús, si tenés fe, es porque Él te eligió. Él dice que Él nos eligió a nosotros, que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Así que aunque tu fe sea pequeña, si estás queriendo agradar a Dios, es porque
Dios te trajo a Cristo, no tengas miedo, fortalece esa fe leyendo la palabra y vas a empezar a dar fruto cada día más. Ahora, cuando Cristo dijo, vine a los perdidos, vine a buscar a los perdidos, vine a buscar a los enfermos, o sea, los sanos no necesitan un médico, los enfermos sí. Vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lo que él estaba diciendo es que ante la verdad de que todos somos pecadores, algunos la rechazan. Algunos no aceptan la verdad de Dios, no creen que son pecadores y se alejan de Dios. Pero todos los que reconocemos el daño recibido por el pecado y clamamos por perdón, Él nos perdona y nos da vida nueva. Por eso cuando Jesús dice, todo el que quiera seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí. Ese tomar la cruz significa reconozco que soy pecador, reconozco que merezco la muerte, pero sigo a Jesús, a ese lugar donde Él tomó mi lugar. Me reconozco pecador, camino al Gólgota. Allí dejé mis pecados, Cristo murió por mí y ahora lo sigo camino al cielo, porque estamos con Cristo sentados en esos lugares celestiales de gloria. Así que, ¿qué tenemos que recordar? Que hay un diseño, que el pecado nos corrompió, pero que Cristo nos salvó. Lo otro que tenemos que recordar es que Jesús a los redimidos nos arrebatará. Seremos arrebatados en las nubes, así de rápido, para estar siempre con el Señor. Y no tengas miedo, no vas a extrañar nada de este mundo, porque primero que es un instante, así como el relámpago. Y segundo que no se comparan las cosas celestiales con las naturales. Y lo último que tenemos que recordar es que luego del arrebatamiento Jesús volverá. Volverá a juzgar a los que no aceptaron su perdón. Volverá a reinar sobre la tierra. Y luego sí, el fin. Vamos a tener cielos y tierras nuevas donde no habitará el pecado, donde habitará la justicia para siempre. Ahora, frente a todas estas verdades, Jesús dijo que solo el 25% da fruto. Lo dijo en la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque primero hay que entender el mensaje para que empiece a germinar. Luego hay que estar dispuesto a quitar las piedras, o sea, esas zonas de nuestra área dañadas por el pecado. Tenemos que estar dispuestos a venir y ponerlas delante de Cristo para que Él las restaure. Tenemos que estar dispuestos a aflojar y soltar y dejar que Él sane nuestras heridas. Luego hay que quitar los yuyos, que son personas, situaciones o actividades que toman el lugar de Dios. Y entonces sí, esa palabra puede impregnar y transformar todo nuestro ser y dar ese fruto del Espíritu que llena y satisface la vida, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la bondad, la templanza. Eso viene cuando el Espíritu impregna todo nuestro ser. Ahora, Pablo decía, no me avergüenzo de decir estas cosas. No me da vergüenza decir que soy un pecador redimido, porque este mensaje tiene poder. Cuanto más dependo de Dios, más libre soy. Cuanto más dejo que Él determine lo bueno y lo malo, más libre soy. Cuanto más me rindo a que Él se haga cargo de mi vida, más libre soy. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. La gracia se manifestó para salvación, de manera que renunciamos al pecado y vamos a vivir en santidad. Una última recomendación. En el Antiguo Testamento Dios les dijo muchas veces a los judíos, recuerden estas cosas, recuerden a la mañana, a la tarde, cuando entran y salen de su casa. ¿Por qué? Porque si yo no me esfuerzo en recordar estas cosas, el error me desvía de la voluntad de Dios. Y Jesús dijo más que el Antiguo Testamento, porque Él dijo, tome su cruz y sígame. Lo que Jesús es, recordá estas palabras las 24 horas.
todo el tiempo, para que así pueda tu vida ser modificada. Entonces, meditemos en las verdades eternas. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Volvamos a leer la Biblia, que sea nuestro pan diario, para no caer en el error de los inicuos, para no perder la certeza, la convicción, la fe en lo que hemos oído, para seguir esperando a Jesús, porque pronto seremos con Él arrebatados. Dios les bendiga. Pensemos, meditemos y comuniquemos a otros este mensaje de vida.